¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el tiempo del archipiélago directo en la sintonía de la 10, Capital Radio, en la isla de Tenerife, y de Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Les doy la cordial bienvenida en esta jornada de miércoles, día 8 ya de octubre de 2025. Por empezar con cuestiones generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en una hora que tenemos por delante de radio en esta jornada del miércoles. A partir del mediodía está con ustedes Joan Gualo y estará con Orígenes, con un espacio hoy de nuevo repleto de información de la cultura popular, de la música popular también de nuestras islas. Será dentro de un ratito. Hoy, como digo, compartiendo tiempo a partir del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Orígenes, también simultaneando emisión entre la 10 y Capital Radio Gran Canaria. Digo, por empezar con temas, ayer de nuevo se volvió a hablar de migración. Lo hacían desde Coalición Canaria, denunciando al Estado que el Estado pretenda cerrar en falso la construcción de La Palma. Bueno, ese fue un tema. El otro que quería yo introducir en primer lugar es concretamente que carga contra la inacción del Estado en migración y denuncia que sigue dejando sola al archipiélago canario. En tal caso, David Toledo decía ayer que España sigue dejando sola a Canarias, que no basta con aprobar decretos, ya que hay que aplicarlos y garantizar además los derechos de los menores que están acogidos aquí en el archipiélago canario. Bueno, pues estamos viviendo una situación... Él es secretario de organización de Coalición Canaria. La migratoria es inaudito. Las pocas ganas de darle una solución a un problema que es de España, la vemos cada semana en Canarias. Hay una dejadez de funciones absoluta, casi organizada y planificada, para que Canarias siga estando sola ante el drama humanitario. El gobierno de España, en este caso, solo tiene que hacer una cosa que es sencilla, que en un Estado de Derecho es sencillo, repito, que es cumplir la ley y las resoluciones del Supremo, porque no basta solamente con aprobar decretos, hay que aplicarlos y garantizar los derechos de los menores, y el Estado no lo está haciendo. Tanto es así que han pasado casi 200 días desde el primer auto del Tribunal Supremo y el balance es vergonzoso. Solo se han trasladado 161 menores a la península, mientras que 106 siguen esperando en el centro de Canarias 50. En total, apenas 268 de los 1.345 menores que han solicitado asilo han podido ser atendidos por el Estado. Por tanto, da la sensación de que el Estado sigue pretendiendo que el drama humanitario siga siendo una realidad en Canarias. Una de las cuestiones de las que ayer hablaba el secretario de organización de esta formación política, una de las patas del gobierno de Canarias, y también el otro tema del que ya les había dicho yo que indicaba que el Estado pretenda cerrar en falso la reconstrucción de la isla de La Palma. Contra eso dijo exactamente esto. No vamos a permitir, ni tan siquiera es justificable, es el comportamiento del Estado y el comportamiento de un ministro que en la teoría dice ser canario, pero que en la práctica dista mucho de la realidad. No se puede salir hoy a intentar cerrar en falso los acuerdos y las transferencias pendientes con la isla de La Palma, con cuantías que son simbólicas, pero que distan mucho de la realidad. Y la realidad es que en La Palma queda por aprobar, por ejemplo, el IRPF que se le prometió a los palmeros y a las palmeras y que no han aprobado, o por transferir los más de 200 millones de euros que quedan, 100 de la anualidad del 2024 y 100 de la anualidad del 2025, como también quedan 190 millones de euros en materia migratoria por transferir, más de 28 millones de euros en materia del POSEI adicional, o los 300 millones de euros de transferencias de capital. Es decir, quedan muchísimas cuestiones que resolver y que transferir a Canarias, pero la realidad y el relato político que intenta el que dice ser ministro canario dista mucho de la realidad. Nosotros no vamos a permitirlo, y ya prueba de ello es que la semana pasada enviábamos una carta urgente para que se convocase la mesa de seguimiento del pacto, porque dista mucho el comportamiento político y el relato.
Bueno, dista mucho del comportamiento de una persona que tiene que defender los intereses de Canarias. Como decía denuncia que el Estado pretenda cerrar en falso la reconstrucción de la isla de La Palma, denuncia que el Estado, en este caso los nacionalistas canarios, recuerdan que el ministro Torres, que ayer intervenía evidentemente en el Consejo de Ministros, de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros en la Moncloa en Madrid, y es quien en este caso decía que está lejos de cumplirse sus compromisos con La Palma, según Coalición Canaria, y reclaman 200 millones de euros correspondientes a 2024-2025 del IRPF. Toledo lamentaba que el ministro canario prefiera defender los intereses del Estado antes de cumplir con el pueblo canario. Matizar que exactamente no compareció ante los medios en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la jornada de ayer, y sí decir que recordaba Ángel Víctor Torres, valoraba positivamente el Consejo de Ministros con la aprobación de más de 75 millones de euros, en la jornada, como decíamos, de ayer. A ver si lo podemos escuchar. Pues sí, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado cuestiones muy importantes para Canarias. Por ejemplo, la transferencia de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias, que ha aumentado en estos años de 43 a 45 millones de euros. Y también hoy se han aprobado 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza. Es decir, el Gobierno de España cumple con sus compromisos y le aprueba estas aprobaciones en el Consejo de Ministros de hoy, en el que también, y con respecto al volcán de La Palma, se ha aprobado un suplemento para, en este caso, el municipio de Tazacorte, de cerca de 1,2 millones de euros que se transferirán en 1 o 2 semanas a ese municipio, con lo que el Gobierno de España, con respecto a las infraestructuras municipales, habrá cumplido por completo el convenio que firmó en el año 22. Firmamos un convenio, Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Cabildo de la isla, en la que el Gobierno de España se comprometía a poner el 50% de las infraestructuras municipales. El 50% que ha puesto ya toda la partida del Gobierno de España son 53 millones de euros. Con esta aprobación, 53 millones de euros transferidos para la isla de La Palma, a los que se deben sumar los 53 millones de euros que se comprometió en esa firma a poner el Gobierno de Canarias y el Cabildo de la Isla Bonita. Así que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, cumpliendo con La Palma, cumpliendo con Canarias. Bueno, pues si bien Coalición Canaria le critica, dice que no, que en este caso, como dice el PSOE o dice el ministro, esta transferencia se refiere al Plan Integral de Empleo para el archipiélago, la lucha contra la pobreza y el aumento de la ayuda al municipio de Tazacorte. Habla de esa transferencia de 75 millones de euros distribuidos en diferentes conceptos. 45 millones de euros del Plan Integral, que ha aumentado estos años de 43 a 45, según resaltaba el propio Torres, que recalcaba a los medios la aprobación de 30 millones de euros para la lucha de la pobreza. También ese suplemento al municipio de Tazacorte de cerca de 1,2 millones de euros. La verdad es que ahí queda, por lo menos expuesto aquí, y ya se juzgará. Quien sí ha salido a favor de esta aprobación, esta valoración, la hace el PSOE canario, que dice: el PSOE de Canarias valora el compromiso del Gobierno de España con las también universidades públicas frente a la apuesta por lo privado de Coalición Canaria y Partido Popular. Yaisa López Landi celebraba el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar las exigencias en la creación de nuevos centros privados, mientras que en Canarias se congelan los fondos para las 2 universidades públicas del archipiélago canario. Está hecho las manifestaciones tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una reforma de la ley de universidades que amplía las exigencias para la creación de nuevas universidades de carácter privado, una regulación que en su opinión refuerza la calidad y la transparencia del sistema público universitario frente a un gobierno de Canarias que camina claramente en dirección contraria, fomentando la expansión privada y abandono a nuestras universidades públicas. El dirigente socialista ha recordado que con Ángel Víctor Torres como presidente hubo una apuesta clara por las universidades públicas aquí en el archipiélago canario.
No abandonamos el gobierno de Canarias porque ayer precisamente se supo que el gobierno, y más exactamente el presidente Fernando Clavijo, reafirmaba en una visita que realizaba a Atelsan el compromiso del gobierno de Canarias con el plan de salud mental. El próximo día 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, focalizado en la vulnerabilidad que se da tras conflictos o catástrofes naturales. La salud mental es una prioridad para el gobierno de Canarias, dado que los nuevos ritmos de la sociedad y las desigualdades y fracturas sociales están generando un aumento en la población de riesgo, especialmente en los niños. Exactamente de esto pues tenía oportunidad de hablar el presidente del gobierno, pero también lo hacían otros protagonistas. Compartimos primero lo que decía Fernando Clavijo. Pues la importancia del trabajo que se desarrolla aquí, de integración y sobre todo de recuperación y de autoestima de una enfermedad que el viernes es el día de las enfermedades mentales y que desde luego se tiene que visibilizar, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con la directiva de Atelcan, pues digamos que es casi la gran pandemia del siglo XXI, que no se ve, porque al final no se ve, te puedes partir un brazo, puedes tener alguna dificultad de movilidad, pero realmente esto es algo que hace 32 años, cuando empezaron a trabajar, pues estaba muy estigmatizado, ¿no? Y parecía que te tenías que esconder si tenías un problema, un bache en tu vida. Creo que ese trabajo de visibilización que ha hecho Atelsan durante todos estos años, estos proyectos, esa labor que ha sido fundamental y la que las administraciones hemos tenido que ir incorporándonos más adelante, pues realmente esta finca es un ejemplo de lo que se puede conseguir. Yo felicitar a todos los trabajadores y a todos. Bueno, el presidente canario, Fernando Clavijo, que visitaba ayer el centro ocupacional de la Asociación Tinerfeña en lucha por la salud mental, Atelsan. Es una finca que se encuentra ubicada en se llama Finca Isora, en el municipio de Guía de Isora, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. También allí estuvo, como digo, la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Como presidenta del Cabildo quiero reafirmar el compromiso del Cabildo de Tenerife con Atelsan. Atelsan es una organización que lleva más de 32 años trabajando en materia de salud mental y esta finca es un ejemplo que ha sido además reconocido como un proyecto innovador donde personas que tienen graves trastornos de salud mental pueden venir aquí a rehabilitarse, a encontrar una alternativa, una salida, a trabajar en el campo. Y hoy vamos a poder visitar esta finca que además, con el compromiso de Atelsan y de los ingenieros que trabajan aquí, de Raico, pues se ha convertido en un referente en toda Canarias, no solamente porque trabaja con personas que tienen mayores dificultades en una labor de inclusión, sino porque además lo hace desde el punto de vista ecológico, ¿no? Hay un compromiso de la agroecología que ha sido reconocido por el Gobierno de Canarias. Desde el Cabildo de Tenerife tenemos multitud de programas en los que incorporamos a las personas multitud de programas que va encaminado precisamente a solventar ese papelón que significa la salud mental, el deterioro mental de las personas. Dice la presidenta del Cabildo tinerfeño que son muchos los programas que tiene en marcha el Cabildo de la isla de Tenerife. Pues para el Ayuntamiento de Guía de Isora es realmente un privilegio. Palabras de la alcaldesa. La Asociación Atelsan en el municipio para ayudar, colaborar y visibilizar también la labor inmensa que hacen todas las personas que acuden a esta finca Isora, que son personas con trastornos de salud mental severos y persistentes y que encuentran aquí todas esas herramientas para ganar en autonomía, para aprender y conocer, en este caso, todo el arte de los cultivos y demás. Y es una manera también de incorporarse no solo a la reinserción social, sino también a la reinserción laboral. Bueno, pues las palabras, digo, de la alcaldesa de Guía de Isora, que estaba con el presidente canario y con la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Siguiendo con el gobierno, en la mañana de ayer, el consejero de Obras y Vivienda, de Movilidad del gobierno de Canarias, presentaba
lo hace en nombre del Gobierno de Canarias ayer, el Código de Buenas Prácticas del sector inmobiliario de Canarias. No lo hizo solo. Vamos a escuchar ya las palabras del consejero. Hoy además estamos para presentar una iniciativa pionera en la comunidad autónoma, pionera en Canarias, que consideramos de gran valor, que consideramos además que es una aportación de valor importante en un sector que no es exclusivamente un sector económico, sino que estamos hablando precisamente de la vivienda, un elemento absolutamente central, no solamente en las políticas, sino en la vida de la gente, en la posibilidad de construir un proyecto de vida, y por eso, por lo trascendental que es precisamente el acceso a la vivienda, la importancia de esta presentación, de este código de buenas prácticas relativo al sector. Además, se trata de una colaboración público-privada en donde ha sido fundamental, y ya lo iré explicando, la colaboración de las asociaciones o de la asociación principal del sector inmobiliario. Bueno, pues voy abreviando yo porque esto dura más de 7 minutos. El Gobierno y el sector inmobiliario han elaborado ese código para promover prácticas más transparentes y responsables, según explica el propio consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que junto al director general de Visocán, Javier Terán, y bueno, pues otros representantes estuvieron en la jornada de ayer, como digo, presentando este código de buenas prácticas. Transparentes y responsables. Es una iniciativa que impulsa un marco común de principios, de deberes y estándares de actuación. La adhesión al código es voluntaria, pero su compromiso será obligatorio para los agentes adheridos. Civicán refuerza la protección de los consumidores y la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias. Del acceso a la vivienda, pero también en que somos plenamente conscientes que el mercado inmobiliario, precisamente por la falta de oferta o de stock que hay actualmente. Pablo Rodríguez destacaba que esta iniciativa marcará un antes y un después en la profesionalización del sector, reforzando la transparencia, la ética y la seguridad jurídica en todas las operaciones. Asimismo, añadió que comprar o alquilar una vivienda no puede entenderse como una transacción económica, sino como un paso esencial en la construcción de un proyecto de vida. En este sentido, explicaba que el código es un sello de calidad que distingue a los profesionales que actúan con rigor, honestidad y compromiso, ofreciendo a los ciudadanos la certeza de que están en manos de agentes acreditados y comprometidos con la legalidad y las buenas prácticas. Que utilizan buenas prácticas para que el ciudadano sepa que cuando se dirige a uno de esos profesionales tiene garantías de que se va a actuar con seguridad jurídica, con ética, en definitiva, con un código que tiene una serie de garantías tanto para el propietario de la vivienda como también para el inquilino en los casos de alquiler o el propietario final en los casos de compra-venta. Este código, como digo, lo impulsa el Gobierno de Canarias a través concretamente de la empresa pública Visocán, que está aquí también presente su gerente, en colaboración con las asociaciones del sector, pero está abierta. Es un código abierto, evidentemente, a todos los profesionales del sector. Bueno, dejamos este tema, nos vamos a ir con otra cuestión, lo hacemos con la vicepresidencia. Concretamente ayer el vicepresidente canario y consejero de Economía mostraba a los representantes de las cámaras de comercio iberoamericanas las ventajas del fuero canario como polo de atracción para impulsar la atracción de inversión. El consejero concretamente invitó a las cámaras de comercio a conocer con más profundidad las oportunidades y ventajas del régimen económico y fiscal canario en una jornada de intercambio que la consejería organizará en colaboración con el comisionado del REF y las organizaciones camerales de las islas. Recordemos que se está desarrollando ese encuentro con las cámaras de comercio. Es la asociación concretamente de cámaras de comercio iberoamericanas, AICO, y que en la jornada de ayer tuvieron otro encuentro con el Gobierno de Canarias. Por cierto, hoy en la mañana el vicepresidente canario asistió este miércoles 8 junto con la Secretaría de Estado de Comercio, secretaria en este caso, Amparo
López y el subdelegado del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, al Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias, CAPEC, cuyo principal objetivo es el impulsar el comercio exterior canario y atraer inversión extranjera al archipiélago canario. Esto se está desarrollando desde hace poquito rato, de las 11 de la mañana para acá, como digo, en Santa Cruz de Tenerife. Y otra consejería, concretamente en esta oportunidad, la de Transición Ecológica, indicaba ayer que se celebraba el Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, entre otras cuestiones, para aprobar el primer plan de acción de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. De esto hablaba ayer el consejero. Estamos presentando hoy el plan de acción de la red, de reservas de la biosfera en Canarias, un plan pionero, único en el territorio nacional, que nace fruto del consenso de las reservas de la biosfera que están constituidas en Canarias. No es un trabajo sencillo, donde hemos establecido más de 60 objetivos con una cuantía económica clara, más de 1 millón de euros para los próximos ejercicios, y donde vamos a implementar algunas de las acciones ya, incluso antes de final de año. Acciones que se concretan en mejora en la gobernanza de esta red de las reservas, también avanzar en la formación, en la divulgación, que son acciones más que necesarias y prioritarias para que Canarias siga siendo referente en lo que se refiere a gestión de reservas de la biosfera, que el resto del territorio nacional copie, si es necesario, lo que estamos haciendo aquí en Canarias. Tenemos conocimiento de que ya nos han pedido algunas comunidades para llevar a cabo acciones similares a la que hoy estamos presentando aquí. Bueno, vamos con el alto en el camino, dejamos a Hernández Zapata atrás con ese tema y seguimos en unos minutos aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria, en este tiempo de radio, Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com.
Superpatch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Superpatch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Bueno, poco más de 25 minutos por delante para resumir lo que nos queda de noticias del archipiélago canario, ámbito general por el tiempo que hoy le dedicamos a la información, para luego continuar, como decíamos, en la programación simultánea de la 10 y Capital Radio Gran Canaria. Estamos en miércoles, como les decía, día 8 de octubre, en el que ayer, más exactamente día 7, Manuel Domínguez, hablábamos de él hace un momentito de una cuestión, ahora lo hacemos de otra porque acompañó al también consejero del Gobierno de Canarias de Educación al acto de colocación de la primera piedra para la construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria. Este exactamente va a desarrollarse en Las Chafiras. El vicepresidente decía que inauguraba junto al consejero de Educación este martes las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria en el municipio de San Miguel de Abona, en un acto simbólico de colocación de la primera piedra que contaba también con la participación, como decíamos, del consejero de Educación, Manuel Domínguez. Y la verdad que hoy es un día importante, lo decía anteriormente, porque no solo en San Miguel empezamos a llevar a cabo el desarrollo de ese plan de choque de infraestructuras educativas que se ha comprometido la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para el sur de Tenerife, con 85 millones de euros, y en esta ocasión con una dotación presupuestaria para este centro concreto de 9 millones de euros. Por lo tanto, hacemos realidad ese pistoletazo de salida, ese desarrollo de un plan de choque específico para la isla de Tenerife, para el sur de Tenerife, en el que consideramos oportuno que las infraestructuras se adapten a los tiempos que corren, no solo al crecimiento demográfico que se ha producido en esta parte de la isla, en esta parte. Abreviamos nosotros con lo que indicamos. Este contará con 22 unidades escolares, 16 para educación secundaria obligatoria y 6 para bachillerato, y se va a levantar en una parcela de más de 11.000 metros, casi 12.000 metros cuadrados, y esa inversión que citaba el vicepresidente, más de 9.426.000 euros, que está financiado íntegramente por el Gobierno de Canarias, una actuación que permitirá reforzar la oferta educativa en una de las zonas de mayor crecimiento demográfico del archipiélago canario, dando respuesta a la demanda creciente en plazas escolares en San Miguel de Abona y también en su entorno. Recordaba el vicepresidente canario que su creación se integra dentro del ambicioso plan de choque de infraestructuras educativas en el sur de la isla de Tenerife. Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, destacaba que la construcción de este nuevo IES Las Chafiras será una obra muy importante, no solo para San Miguel de Abona, que lleva esperando mucho tiempo este centro, sino para toda la comarca sur de la isla de Tenerife. 30 años después de reivindicaciones de la comunidad educativa de San Miguel de Abona, hoy ponemos la primera piedra del IES Las Chafiras, con una inversión de más de 9,5 millones de euros que pone íntegramente el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. 22 unidades, 16 de secundaria y 6 de bachillerato, además también de esa apuesta por la formación profesional, donde este nuevo centro acogerá también ciclos de formación profesional. Unas obras que ya decía son una reivindicación histórica de la comunidad educativa de San Miguel, y una obra a la que hoy estamos dando también pues ese comienzo, ¿no? Después de aquel acuerdo que firmamos todos los ayuntamientos de la comarca sur de la isla de Tenerife y la propia Consejería de Educación. Acuerdo, insisto, que está viendo cómo se está cumpliendo a rajatabla aquellos plazos que nos marcamos, aquel documento que presentamos pues a toda la comunidad educativa del sur de la isla de Tenerife.
Esto permitirá, como decía el consejero, aliviar la presión sobre los institutos cercanos y ofrecer también a los estudiantes de San Miguel de Amona ese espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales. Y reafirmaba también el compromiso del Gobierno de Canarias con la educación pública de calidad, porque dijo que se invierte de esta forma en las personas, en la formación de nuestros jóvenes y en el futuro de Canarias. ¿Y quién se mostraba, como no puede ser de otra manera, contento por esta puesta de primera piedra? Es el alcalde del municipio de San Miguel de Abona. Arturo González celebraba que el inicio de esta obra se cumplía con una de las reivindicaciones históricas, con la construcción tan necesaria y esperada de este IES Las Chafiras. Añadía además que desde el ayuntamiento se espera con enorme ilusión y ganas la culminación de la construcción del instituto, que marcará un antes y un después en la educación del municipio, agradeciendo al Gobierno de Canarias la sensibilidad y el compromiso demostrado con una demanda que decía que llevaba años planteándola. No en vano la recordaba el propio consejero del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. 30 años esperando, y un mollense al frente de la Consejería de Educación es quien hace posible el arranque con la puesta de esta primera piedra, como bien indicamos, del IES Las Chafiras. Y los viceconsejeros Octavio Caraballo y Francis Candil, que recuerden ustedes estos días estaban de viaje en la costa africana, en el continente africano, siguen en Mauritania. Los viceconsejeros, en este caso a través de ellos, el Gobierno de Canarias le ha manifestado a Mauritania su interés por seguir colaborando en proyectos de formación. Los viceconsejeros concretamente que estaban en África hasta ayer, Octavio Caraballo y Francis Candil, que se coordinan con el ministro de Formación Profesional, Artesanía y Oficios, Mohamed Malaini, varias iniciativas en marcha. El Gobierno de Canarias acuerda con la patronal mauritana también identificar actores empresariales y canarios, canarios y mauritanos, quiero decir, con intereses comunes para impulsar alianzas en sectores estratégicos para ambos. Ayer, concretamente, antes de ayer, decía esto Caraballo, antes de ayer, porque ayer decía también lo que vamos a escuchar a continuación, brevemente. En Mauritania, en la que nos acompaña una delegación del gobierno vasco, incluye una reunión con el ministro de Formación Profesional para seguir avanzando en el proyecto denominado Tierra Firme, con el que estamos intentando formar a los jóvenes mauritanos y de otros países de este entorno geográfico y facilitar su integración en el mercado laboral y que no se vean obligados a emigrar a Canarias. También hemos mantenido un encuentro con la patronal mauritana para identificar aquellos sectores estratégicos en los que compartimos puntos en común y trabajar de manera conjunta, formando. Bueno, esto es lo que decía antes de ayer. Ya escucharon ustedes que iba acompañado también por la delegación del País Vasco. Recientemente el Endacari, que estuvo aquí en Canarias, se avenía a recordar en una de sus exposiciones ante el presidente del Gobierno de Canarias que estaba interesado en ese plan que desarrolla el Gobierno de Canarias en África. También ayer Octavio Caraballo y también Itaisa Hernández, coordinadora del equipo Agenda 2030 de las Islas Responsables, sobre la segunda jornada del viaje de la delegación del Gobierno de Canarias a Mauritania. Escuchamos lo que decía ahora sí ayer el viceconsejero. Vale. El proyecto que hemos impulsado a través de la Agenda 2030, dirigido a más de 15 diseñadoras de Mauritania, persigue ofrecerles la formación necesaria para que puedan ejercer su actividad y emanciparse y tener una oportunidad de futuro. Hemos visto en el acto que celebramos ayer un enorme talento y creemos que debemos seguir profundizando en esta iniciativa y en otras de similares características para que las mujeres mauritanas tengan una oportunidad de futuro. Pues promoviendo Canarias en Mauritania, un proyecto para impulsar la industria de la moda. El objetivo es dinamizar también el sector en el país africano con la colaboración de las empresas canarias y unir también la creatividad mauritana con la experiencia de las islas. La iniciativa quiere promover la autonomía y el talento de las mujeres mauritanas cerca, según destaca el propio viceconsejero, como le escuchábamos. Pero oímos
a esta mujer, a Itaiza Hernández, que también pues decía algo importante. El proyecto se enmarca en la dimensión gobernanza pública de la Agenda Canaria 2030, en la que debemos asumir los compromisos con diferentes regiones del mundo, en este caso con regiones con las que compartimos lazos, el establecimiento de alianzas para seguir impulsando tanto el desarrollo económico como el desarrollo social en este tipo de regiones. Por lo tanto, es un proyecto que se alinea totalmente con lo que desde Canarias estamos planteando, con los compromisos que hemos adquirido como sociedad para construir un mundo mejor y aporta un valor que seguiremos tratando de construir. Ella es exactamente Itaiza Hernández, es la responsable de Agenda 2030 del Gobierno de Canarias, que estaban con el embajador de Mauritania, que también fue en Canarias, que también fue a este viaje, Pablo Bárbara Gómez, así como representantes de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y también el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, como digo, en este viaje. También, y en relación a otra cuestión del Gobierno de Canarias, el consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias celebraba ayer el Consejo de Coordinación Anual de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera en el Centro Ciudadano Punta del Hidalgo, en la isla de Tenerife. Ya a él le escuchamos en la primera parte hablando precisamente de los temas que pretenden, de ese plan de acción de la Red Canaria de las Reservas de la Biosfera para reforzar la lucha contra el cambio climático, y fue quien, como decíamos, presidió este Consejo de Transición Ecológica en la jornada de ayer. Pero allí estaba presente y representado el Gobierno también de España. Creo que hoy es un día importante para la Red Canaria de Reserva de la Biosfera, con la presentación de este plan. La red viene funcionando desde hace tiempo y viene funcionando muy bien, pero le faltaba este final que es más bien un principio, el plan de acción, que es muy amplio, incluso muy ambicioso en algunos objetivos, que algunos incluso pienso que va a ser difícil de conseguir, quizá con el tiempo sí, pero recogen muy bien muchas metas relacionadas con las tres funciones que tiene que tener una reserva de la biosfera, que es conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico. Creo que hay un equilibrio importante entre las tres funciones en el plan, y que es un ejemplo que esta mañana hablaba con colegas de Galicia, que tienen también una red gallega de reservas, y les daba un poquito de envidia de que nosotros tuviéramos ya el plan que se fuera a aprobar hoy el plan de acción. Es decir, que tenemos que felicitarnos todos. Palabras de Marisa Tejedor, que no tiene representación del Gobierno nacional, ni mucho menos. Está también involucrada desde la propia consejería, desde el propio Gobierno de Canarias en esta materia. Y quería que nos marcháramos ya directamente a cuestiones, pues entre otras cosas del ámbito sociosanitario, o del ámbito social, mejor dicho. Ayer se comunicaban desde el Gobierno de Canarias, y más concretamente desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, y más exactamente desde el Instituto Canario de Igualdad, que 29 mujeres y 19 menores víctimas de violencia de género tuvieron que abandonar su hogar y ser alojadas de emergencia el pasado mes de septiembre. Como escuchan ustedes, pues el tema está bastante peliagudo. Parece que esta sensación de no tener miedo de impunidad por parte de algunos, iba a decir, yo creo que bastantes individuos, está dando pues al traste con una decente o normal desarrollo
social, ¿no? En este ámbito, pues imaginen ustedes, ¿no? 29 mujeres y 29 menores víctimas de violencia de género en solo el mes de septiembre. El Servicio de Violencia de Género del 112, que es financiado por el Instituto Canario de la Igualdad, registraba ese incremento del 7% en las alertas recibidas en los 9 primeros meses del año. Las alertas en el servicio 112 de septiembre registraron esas 169 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas en las Islas Canarias. De esta manera, pues se expresaba la directora del Instituto Canario de Igualdad. Los datos que registra el Servicio de Violencia de Género del 112, que financiamos desde el Instituto Canario de Igualdad, nos muestran la dimensión real de la violencia de género. Solo en septiembre, más de 1.700 mujeres han sido o están siendo agredidas en mayor o menor medida por un hombre. En la mayoría de las ocasiones, el agresor es su misma pareja. Esto quiere decir que es un terror que está viviendo a diario en su hogar, y en el caso de que haya menores en la familia, niñas y niños también están siendo víctimas de la violencia de género. Claro, porque si lo sufre la mujer, si lo sufre la madre, los hijos, iba a decir los pequeños, pero sean pequeños, medianos o mayores, también la sufren, ¿no? Indirectamente la sufren y mucho. Bueno, queríamos destacar ese dato. Por cierto, vuelvo a hablarles de menores porque lo hace también la información de la Consejería. Ayer la directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, explicaba los pormenores de la reunión mantenida con el Estado, con el Gobierno de España, para la derivación de menores de protección internacional. Esto no para que ustedes se hagan la idea, ¿no? Esto ayer, la semana anterior, la otra, declaraciones por un lado, críticas por otro, defensas por otro. Bien, esta dice concretamente la directora general de Infancia que desde el Estado plantean una propuesta de salida esta semana de 20 menores. En concreto, se está hablando de una madre con su bebé, que también es quizás lo más significativo y que, como recordarán, es una de las propuestas que se hizo ya en su día desde el Gobierno de Canarias. Esta es una menor que tiene un hijo a su cargo. Y encima ella menor, ¿sabe? Menor la madre y menor, vaya mundo, ¿no? Y menor, evidentemente, el bebé. Y que va a ser trasladada esta semana, según indicaba al término de la reunión. Sandra Rodríguez indicaba que el Estado se ha comprometido para trasladar a 100 menores en este mes. Y ya es día 8 hoy. En fin, en Canarias continúan 900 de protección internacional esperando para ser derivados a también territorio peninsular. Pues de todo esto hablaba ayer, como digo, la directora general. Y también una convocatoria que había ayer. Bienestar Social entregaba las nuevas sillas adaptadas para personas con discapacidad en la playa de El Médano. Bueno, una acción también de carácter social y que destacaba ayer en la agenda la propia Consejería del Gobierno de Canarias. Y volvemos a la Consejería de Movilidad, de Transporte, porque María Fernández, que es directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, inauguró esta mañana el foro Intermodalidad en Canarias, retos y oportunidades en el transporte aéreo marítimo, un espacio de debate sobre los desafíos y sinergias entre los modos de transporte en el archipiélago. Inaugurando el foro Intermodalidad en Canarias, retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo. Este miércoles 8, esta mañana, a las 9:30, y lo hacía en el salón del periódico Canarias 7, en Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos caminando con otras informaciones. Nos vamos a acercar ahora, dejamos ya atrás el ámbito general del gobierno y su actuación, nos vamos a acercar a
el Cabildo de Tenerife y al Cabildo de la isla de Gran Canaria. Empezamos por el Cabildo de la isla de Gran Canaria, donde ayer se dio a conocer que el viaje íntimo a la sede del Cabildo de Gran Canaria, la Casa de tu Isla. Ahora les cuento. Un total de 200 personas participaron en las visitas guiadas al edificio organizadas por el Servicio de Patrimonio Histórico de la institución. El emblemático inmueble responde a un diálogo con la historia de la ciudad y de la isla de Gran Canaria, también a su vocación de servicio. Los edificios hablan, lo hacen también con un lenguaje que hay que saber traducir. Y algunos de estos edificios tienen mucho que contar. Es el caso de la sede del Cabildo de Gran Canaria, donde un total de 200 personas han podido conocer al menos una parte del relato histórico de este inmueble, gracias a las visitas guiadas gratuitas organizadas por el Servicio Histórico del Gobierno de la isla, adscrito a la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que coordina Teodoro Sosa. Bueno, en principio 200 personas, se seguirá con esta línea. Y Gran Canaria refuerza su presencia en San Sebastián gastronómica, con un menú a 4 manos y una jornada de hermandad culinaria. La consejera de Desarrollo Económico es Minerva Alonso y acompañó la segunda jornada de trabajo de la delegación insular, que está promocionándose, como digo, gastronómicamente en el País Vasco. Y esta mañana a las 10 se firmaba el convenio de comercialización de la manzana reineta de Valle Seco. Saben que en Valle Seco en Gran Canaria hay buena manzana y hay buena sidra. No en vano ha conseguido cosechar éxitos en concursos internacionales que ha sorprendido a propios y extraños. Y también este mediodía en la capital Gran Canaria, este miércoles 8, presentación de la edición 38 del Festival del Sur, encuentro teatral Tres Continentes. El Fronton King se presentaba ayer, vuelve a decidir los títulos mundiales de bodyboard en la ola más grande que hay aquí en Canarias para este tema, que está en Galdar, en la costa de Galdar. El Cabildo presentó la 13ª edición de este evento, que va a tener lugar en este edificio, municipio norteño, del 11 al 25 de octubre. O sea que si estamos a 8 hoy, en un par de días ya arranca hasta el 25, en el que 6 riders llegan con opciones de coronarse en la categoría absoluta. El Fronton King se convierte este año en el primer evento deportivo de Canarias impulsado al 100% con energía solar. Una característica que quiso destacar el gobierno de la isla. Y ayer también se desarrollaba el Consejo Insular de Solidaridad de Gran Canaria, que desarrolla este año 140 proyectos en 30 países empobrecidos, a través de 70 organizaciones no gubernamentales. El consejero de Solidaridad Internacional es Carmelo Ramírez. Que está integrado por las ONGs, la universidad, los sindicatos y las organizaciones que desarrollan a lo largo del año proyectos de solidaridad internacional. Tenemos 3 temas fundamentales. Uno es continuar con todo lo que es la línea de apoyo, de solidaridad con a nivel internacional con todos los países empobrecidos a través de las ONGs. Entonces, a lo largo del presente año hemos destinado en torno al 1% del presupuesto, que ha significado poder llevar a cabo unos 140 proyectos en unos 30 países a través de aproximadamente 70 ONGs de la isla de Gran Canaria, ¿no? Palabras del consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de la isla de Gran Canaria.
Brevemente damos el salto a Tenerife, que celebra una jornada en el día de hoy en el Auditorio Adán Martín. El Cabildo celebra una jornada insular para prevenir los trastornos de salud mental. Será, como digo, a partir de las 15:30 horas en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo acoge la presentación del informe Dinámicas de Desarrollo de África 2025, Infraestructuras, Crecimiento y también Transformación. El acto contó con la presencia del director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo tinerfeño, Pedro González, el director general de Casa África, José Segura, y el director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, que es Luis Padilla. También en la jornada de hoy, en la mañana, en el Salón Noble del Cabildo tinerfeño, acogió la rueda de prensa para conocer los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno. Mañana les hablaremos un poquito más de esta cuestión. Y el Cabildo tinerfeño valoró positivamente la participación de Tenerife en Fruit Attraction 2025. El consejero del sector primario, Valentín González, realizaba esa valoración que la catalogaba como muy positiva de la participación de la isla en esta importante feria, destacando el fortalecimiento de la colaboración interadministrativa y el papel activo de las empresas tinerfeñas que en esta cita de referencia para el sector hortofrutícola canario. Un cabildo, el tinerfeño, que acepta la donación de la finca vinculada al corsario Amaro Pargo para su conservación y puesta en valor. Isabel de Esteban indicaba que preservar este tipo de enclaves es fundamental para mantener viva la memoria colectiva de la isla de Tenerife. Y también el cabildo, que finaliza las obras de mejora de la seguridad en la Tenerife 28. A su paso por la cooperativa de San Miguel de Abona. Las labores han consistido en la instalación de pasos de peatones, mejoras de las aceras y paradas de guagua existentes en la citada zona. Y Tenerife acoge el Talentón con el objetivo de impulsar el talento y la innovación en el comercio local. 15 y 16 de octubre en el Auditorio de Tenerife. El Parque Científico y Tecnológico impulsa la formación empresarial con CEDEI Liderazgo 2025. Rosa Dávila destacaba que la formación de programas como este, mejor dicho, con una apuesta para diversificar la economía, retener talento, generar oportunidades reales para nuestros jóvenes, convirtiéndonos en un polo de innovación visible y competitivo. La inversión es de 700.000 euros y permitirá la formación de 238 personas en diferentes sectores estratégicos de Canarias. Hasta aquí nuestro archipiélago directo en la jornada de hoy. A partir de los próximos minutos, Joan Balo con el programa Orígenes, aquí en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Nosotros con el archipiélago directo volvemos este jueves a partir de las 11 y algunos minutos. Gracias. Para personas inquietas, Capital Radio.